Buenas noches. Trabajar con poblaciones donde la eficacia y la rapidez en las acciones médicas son vitales, en ocasiones se torna frustrante. Médicos Sin Fronteras, presente en 66 países, asume día a día las limitaciones que se encuentran al trabajar en terrenos postergados por los agentes internacionales y los propios gobiernos. Hablamos de países como Etiopía, donde los intereses económicos prevalecen sobre el bienestar de su población. Hoy en Aragón Solidario conoceremos cuáles son las líneas de acción de esta organización de la mano de Tony Luna, delegado de Médicos Sin Fronteras Aragón, y María Simón, expatriada y coordinadora de territorio en la República Centroafricana. Un millón 800.000 consultas médicas, 76.000 hospitalizaciones, 27.000 partos, 50.000 consultas de salud mental, 430.000 vacunaciones por brotes epidémicos. En 2013, Médicos Sin Fronteras tuvo que aumentar su volumen de actividades para cubrir las necesidades de poblaciones en situación de crisis y de las víctimas de catástrofes y conflictos armados, como consecuencia de la falta de compromiso y reducción de ayudas por parte de los agentes internacionales y de los gobiernos de los países afectados. Esta organización humanitaria internacional de acción médica, presente en 66 países, actualmente desarrolla alrededor de 500 proyectos, donde las líneas de trabajo se trazan tomando como indicador los índices de vulnerabilidad de los ciudadanos de estos territorios. Trabajar de manera muy profesional con una logística muy acurada que permita no solo llegar al país, sino llegar a la población que lo necesita, y con un mandato de explicar las cosas de las que es testigo. O sea, acción y palabra van juntas. Trabajamos con la población, pero también explicamos las causas por las cuales tenemos que trabajar con la población. Médicos Sin Fronteras trabaja con poblaciones donde la eficacia y la rapidez son vitales. En los últimos años ha tenido que adaptarse a los cambios que ha sufrido el mundo, líneas que se han ido redibujando desde 1971, cuando un grupo de médicos y periodistas, descontentos con la ayuda
nacional en las emergencias, decidieron crear la organización. Dependen del contexto. Nosotros en República Centroafricana teníamos en general equipos muy grandes. En Cabo éramos 160 personas, entre locales y expatriados. Esto era debido a que el Ministerio de Salud del país pues, es realmente débil en estructuras, en aprovisionamientos y en recursos humanos. Y de las 4 estructuras que nosotros apoyábamos, solo había 7 personas del Ministerio de Salud. Esto hacía que el resto de personal médico tuviera que ser de Médicos Sin Fronteras. Según Médicos Sin Fronteras, una de las mayores limitaciones con las que se encuentran son los intereses de los agentes internacionales y de los gobiernos. Antes habían 2 bloques perfectamente definidos y sabías un poco cuáles eran las reglas del juego entre países y cuáles eran las alianzas que habían para poder trabajar una zona o otra. Hay gobiernos que no te permiten o declarar un estado de emergencia para actuar o declarar una epidemia o una desnutrición brutal porque no les interesa de alguna manera. O sea, hay países que no te permiten declarar una epidemia de cólera porque va contra su imagen. Hay países como Etiopía que te ponen todas las dificultades del mundo y se han convertido en unos profesionales para vivir. O sea, su principal fuente de ingresos es el sufrimiento de su población. O sea, a nosotros nos cobran por cada coche que entramos, por cada expatriado que entramos, por cada tonelada de medicamentos o material que entramos, a nosotros y a todas las organizaciones. En este camino han tenido que variar incluso protocolos de seguridad internos, algo vital para minimizar los riesgos que puedan correr tanto los trabajadores humanitarios nacionales e internacionales como las poblaciones a las que se asiste. Nosotros lo que hacemos para el seguimiento del contexto es tener contactos prácticamente diarios con todos los actores políticos, militares, civiles, para hacer el seguimiento de qué es lo que pasa en la población. Primero, por seguridad de nuestros equipos y de los pacientes, y luego para también hacer una evaluación de cuáles son las diferentes necesidades que van surgiendo en la población. Si las necesidades de la población de esas zonas son muy altas, vamos a valorar cuál es el riesgo, necesidad, y quizá vamos a
médicos, cirujanos, licenciados en enfermería, responsables de logística y administradores. Todos ellos muestran su compromiso día a día, asistiendo a cientos de poblaciones que viven en situación precaria. Un equipo coordinado en 3 departamentos: médico, logístico y administrativo, con perfiles y capacidades plurales, que ejercen su profesión con ilusión, a pesar de los obstáculos que deben afrontar a diario. María ha sido y es testigo de estas adversidades en territorios como los de la República Centroafricana. Bueno, pues las limitaciones son muchas, desde limitaciones de acceso, malas carreteras, bueno, limitaciones de seguridad, limitaciones de comunicación. Hay muchas zonas donde no hay cobertura. Entonces te tienes que comunicar por radio, por teléfono satélite. Hay sitios en los que trabajamos que, bueno, hay que traer desde la capital hasta el carburante, porque no hay nada, no puedes comprar nada, desde el papel higiénico hasta el carburante, medicamentos, limitaciones de recursos humanos, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con un equipo local y siempre intentamos implicar a la población local de la zona lo más posible, lo máximo posible. La buena acogida de los equipos de trabajo es la norma general en los países hacia los que se desplazan Médicos Sin Fronteras. Las condiciones de vida a las que deben adaptarse los expatriados distan de las que tienen en sus países de origen. El equipo expatriado normalmente tenemos, bueno, una vivienda que nos proporciona la organización. No es compartida con el resto del personal local, porque el personal local vive con sus familias en sus casas. Puede ser que tengas oficina y casa compartida en el mismo recinto, o en algunas ocasiones puedes tener la oficina por un lado y la casa por otro. Siempre intentamos que sea lo mejor posible dentro de las condiciones. Como siempre decimos, un buen plato de comida y un buen colchón es lo imprescindible para luego tener la energía al día siguiente para trabajar 12 horas o más. Tuberculosis, chaga, sida, malaria, sarampión, meningitis. Hablamos de enfermedades endémicas y epidémicas, en ocasiones de difícil seguimiento debido al contexto y los constantes desplazamientos de las poblaciones.
esto en RCA porque el conflicto, que ya dura más de un año, casi un año y medio, ha creado mucho miedo entre la población, y la población se desplaza. Cuando hay cualquier alerta, rumor, amenaza, cogen 4 cosas y se van al bosque a pasar a lo mejor 3 semanas hasta que consideran que ya está más tranquilo y pueden regresar a su casa. A pesar de la profunda crisis económica, la respuesta por parte de los socios de Médicos Sin Fronteras se ha visto incrementada, garantizando así la continuidad de los diversos proyectos y la independencia económica y asistencia médica de la organización. En 2013 los ingresos superaron los 116.000 millones de euros, de los cuales un 90,5% se correspondieron a fondos privados provenientes de las cuotas de los socios regulares. En España ya 320.000, y de donaciones, y un 9,5% fueron de origen público. Gracias a estos fondos que tenemos por donaciones, podemos decidir a qué lugares ir, a qué personas atender y cuándo atenderlos. No dependemos de que algún gobierno o alguna situación mediática genere atención para que nos preocupemos de esas poblaciones. Médicos Sin Fronteras continúa trabajando para cubrir las necesidades de las poblaciones más vulnerables del mundo. Reivindicaciones que se hacen oír. Nuestra principal petición es que cumplan sus mandatos, que actúen, que están muy bien las reuniones y las convenciones en las cuales se toman decisiones maravillosas, pero si no se trasladan al terreno práctico de actuación sobre el terreno, no llevan a ningún lugar y nos estamos viendo realmente solos en muchos lugares. Sin duda hablamos de una entidad donde el verbo perseverar está marcado a fuego. Es un trabajo complicado en el que siempre hay muchos problemas, en el que te llevan los problemas cuando terminas de trabajar, bueno, en el que realmente tu vida siempre es el trabajo, pero al final la pertinencia de las acciones, ¿no? El ver cómo una población está teniendo acceso a la salud que sin nuestra presencia no tendrían este acceso